Ustedes dirán, pero Katia, ¿que no te faltaba año y medio para ser oficialmente una solterona? Bueno, es un placer anunciarles que estoy casada. Así que prepárense para escuchar una verdadera historia de amor. Y bueno, antes de que pregunten con quién se casó, qué pasó, quién es el afortunado, olvídenlo porque eso va a ser para un episodio muy en el futuro, o bueno, a lo mejor no tanto en el futuro. Pero este episodio definitivamente no se trata de eso. Este anillo, ya me han preguntado por él, pero me lo puso Dios. Y yo dije, sí acepto. Y te voy a contar en este episodio la historia de cómo pasó esto. Si eres una soltera que está esperando, que sientes que ya estás muy desesperada, que a lo mejor no hay nadie para ti, que pienses que a lo mejor haya algo más que trabajar en ti, que necesitas dar tu mejor versión para poder atraer a alguien, o que ya estás cansada de la espera, o que sientes que algo te hace falta, que no estás llena, este episodio es para ti, porque creo que es algo que todas las solteras deberían hacer en su vida. Y ahora les voy a contar cómo empezó todo. En noviembre del año pasado, Dios me dio una palabra. Está en Génesis 31. No voy a leerla toda por cuestión de tiempo, porque si no, este episodio va a ser muy largo, pero sí te la voy a parafrasear. La cosa es que es una historia en donde está Jacob, está Labán. Para este punto de la historia, Jacob ya trabajó 7 años por Lea, que se la dieron a cambio de Raquel. Ya trabajó otros 7 años por Raquel y ahora está trabajando 7 años por el ganado, porque en ese momento el pago que le estaba dando Labán era con ganado, era con ovejas, con cabras, etcétera. Entonces estamos en la parte de Génesis 31, cuando Jacob ya se da cuenta que ya tiene mucho ganado, que está dejando en polvo a Labán, porque Labán le cambió 10 veces el salario, pero Dios no se lo permitió. Todos los machos que estaban naciendo, los machos cabríos que estaban naciendo, eran conforme a las características que Jacob le puso a Labán. Si salen pintados, van a ser míos y los tuyos van a ser los más bonitos. Bueno, los míos van a ser los feos. Pues resulta que todos los machos cabríos estaban naciendo pintados, listados y abigarrados. Y se estaba llenando de riqueza Jacob. Justo con la misma treta que le estaba haciendo Labán, bueno, Jacob estaba ganando todo el ganado. Y entonces él se da cuenta que los hermanos de Raquel y Lea, pues ya lo están viendo feo, porque ya están diciendo, Jacob tiene todo el ganado de nuestro padre, se ha llevado toda la riqueza de nuestro padre, y pues para ellos como varones es como, si Jacob se está llevando todo, a nosotros no nos va a tocar heredar nada. Entonces ya estaban hablando mal de él, Jacob mismo se está dando cuenta que Labán ya no lo está mirando y ya no lo está tratando como cuando a recién había llegado, ya lo estaba tratando mal. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué, Jacob? Lo que yo te he dado ya te lo di, te estoy prosperando en este momento, pero quiero que agarres todas tus cosas y te vayas a la tierra de Canaán, de donde naciste, porque ahí voy a seguir haciendo mi pacto contigo, voy a seguir haciendo los planes que tengo para ahí, pero los vas a cumplir allá en Canaán. Entonces Jacob le dice a su esposa Raquel y Lea y les dice, ¿saben qué? Dios me habló en sueños, me dijo que nos vayamos y ellas dijeron, sí, exactamente, haz todo como Dios te diga, porque nosotros ya también vimos que nuestro padre ya no nos trata como antes, nos vendió, se comió todo nuestro precio y ya la riqueza de nuestro padre ahora es nuestra y de nuestros hijos. Y entonces Jacob agarra todas sus cosas y se va. Hay algo muy importante que yo leí esta historia muchísimas veces después porque la estuve meditando y meditando y meditando.
Y hay una parte que me encanta, que creo que fue clave para mi vida, porque dice, Jacob salió el día que Labán se fue a trasquilar las ovejas. Y yo busqué en internet cuándo se trasquilan las ovejas o cada cuánto se hacen. Pues resulta que se hacen solamente una vez al año en temporada de primavera, verano, justamente en el tiempo de calor, para que las ovejas no se abochornen, no se sientan mal con tanto calor del clima y por consiguiente, pues también todo su pelaje. Y créanme que cuando yo estudié esta parte, eso saltó en mí que dije, wow, pero más adelante les voy a contar un poquito más de este detalle especial, no se lo vayan a olvidar. La cosa es que a mí esta palabra Dios me la dio en noviembre del año pasado, noviembre 2024. Y yo no entendía. En ese momento, lo único que yo entendí es que en primera, las cosas que yo tenía, Dios me las había dado. O sea, es lo que yo tengo en el actual o tenía en ese momento en el actual, Dios me las había dado. Y la segunda es que tenía que agarrar las cosas que Dios me dio e irme. ¿A dónde? No sé, pero sabía que tenía que irme. Y no sabía cuándo, no sabía cómo. Tampoco pensé que fuera en ese momento como un mandato de hazlo ya, Katia, ahorita porque te lo estoy mandando, sino que en ese momento lo tomé como una promesa. O sea, porque no tenía ni idea de cómo iba a pasar, yo no tenía revelación en ese momento, pero dije, bueno, confío que en algún momento en el futuro Dios me va a dar revelación y me va a instruir cuando esta palabra se cumpla. Y entonces así pasó, eso fue noviembre. Yo diciembre, pues como toda persona, disfrutando las fiestas, enero, pasó enero, todo bien, ya estaba yo teniendo un poco de problemas en casa. Si no has escuchado el episodio de Viviendo fuera de mi propósito, te dejo que escucharlo. Y la parte 2 es el episodio 36 de ¿Qué me pasó en el trabajo? Porque en febrero yo me fui a trabajar. Hubo una complicación en casa, yo me fui a trabajar y hasta ahí yo creo que en esa parte de la historia, a pesar de que yo no estaba haciendo, a pesar de que yo me estaba desviando un poco del propósito que tiene Dios para mí, yo creo que aún así la soberanía de Dios arma también esos errores para llevarnos y acercarnos y lo usa para impulsarnos en nuestro propósito. Entonces, en medio del trabajo, obviamente yo pasé cosas difíciles, no nada más porque yo sabía que mi corazón no estaba ahí, que mi propósito no estaba ahí, sino que también yo pasaba cosas difíciles en el trabajo con el trato que yo tenía tanto de mis jefes como de mis compañeros. Y yo llegaba en las noches, pues cansada, dolida, frustrada por todo lo que yo estaba viviendo en el día a día. Y ahí sí te lo recomiendo porque llegar cansada, estar cansada, la única forma y la mejor forma de descansar es descansar en Dios. Y en ese momento lo que yo hacía era llegar a mi casa y dedicarme un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, un tiempo de adoración y un tiempo de desahogarme con Dios. Cualquier cosa que me estuviera pasando en el trabajo, en casa, en mi cuerpo, porque también mi cuerpo lo resintió mucho, llegaba yo con Dios y le decía, me súper duele la cadera, me súper duele la cabeza, ya no aguanto más. Y yo lloraba con Dios, me desahogaba de todo lo que yo estaba viviendo. Y entonces él me recordaba Génesis 31. Y pues más lloraba porque yo decía, sus cielos, Dios quiere que me vaya, pero no sé a dónde irme. Y por ende, aparte de tener la idea de agarrar mis cosas e irme, quizá no nada más era como irme, mudarme de una casa. Yo creo que también en el plan de Dios es mudarme a otra ciudad, quizá, no sé, no tengo idea no tengo una idea aún bien clara sobre eso, solo sé que Dios me pide que me vaya.
y ya tengo un lugar a donde llegar, pero necesito más revelación y necesito que Dios vaya acomodando las piezas poco a poco. No sé si ese lugar es, sí realmente es irme de manera temporal, pero tal vez también está la opción de que Dios quiera que me vaya a otra ciudad, a otro estado, no tengo idea, pero yo sé que en su momento Dios me lo va a revelar. Y pues yo seguía leyendo la historia y empatizaba mucho con Jacob, empatizaba con el trato que recibía con sus familiares, porque al fin y al cabo eran sus familiares, el trato que recibía, digamos, aparte de familiares como punto y aparte en el trabajo. Y empecé a empatizar mucho con Jacob, con todo lo que estaba viviendo. Al mismo tiempo que yo estaba pensando que Dios me quería cambiar de ciudad o cambiar de casa o lo que sea, em, yo yo sabía que eso también incluía cambiar de trabajo, renunciar a ese trabajo, porque, pues, quizá a lo mejor como un trabajo de unos meses hubiese estado bien, cuando Dios me dijo: "Ya hasta aquí", hubiese estado bien hasta ahí, hubiese salido a tiempo. Pero no, decidí quedarme más tiempo, y es que tenía mucho temor de dejar el trabajo, de enfrentarme al oprobio, porque, ¿qué es el oprobio? Si no sabes qué es el oprobio, te lo explico. Oprobio es todas esas, señalamientos, críticas, en cuanto a obedecer una palabra que Dios te ha dado, o en cuanto a tu relación con Dios. Hay gente que, por ejemplo, deja de tomar por estar bien con Dios, y sus amigos, de fiesta, de parranda, de lo que sea, pues empiezan a burlar de esa persona que ya tomó esa decisión de dejar de tomar para estar bien ante Dios. Ese tipo de cosas, es un ejemplo de oprobio, pero yo lo iba a tener en el sentido de: "Guau, Katia, vas a dejar de trabajar ahí, que es un sueldo seguro, entre comillas, vas a cambiarte de casa solamente porque Dios te lo está pidiendo". Entonces, ese tipo de comentarios, este tipo de crítica me podía mucho en ese momento y yo tenía temor a dejar a que eso me pasara. Pero al fin y al cabo estaba yo en este dimes y diretes, en este meditar de las cosas y en cuanto a lo que Dios me decía, en cuanto a lo que yo pensaba, en cuanto a que yo no me sentía lista para tomar una decisión así, pero Dios usa personas para guiarnos, para darnos dirección también y también para llevar el mensaje que Él quiere que nosotros aprendamos a través de otras personas. Y en mi caso fueron mis amigas, ellas me hicieron una intervención y me dio mucho gusto que así pasara. La verdad es que sí he tenido varias intervenciones, pero si tus amigas te hacen una intervención, agradécelo. Y más si tus amigas te están, eh, dando o argumentando cosas en base a lo que dice la palabra de Dios. Y en ese momento, una de las tantas palabras que me dieron fue Oseas 10, perdón, lo voy a leer, es algo muy cortito. Dice en el versículo 12: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Cuando yo estaba pasando por esto, yo sentía que yo estaba confiando en mis fuerzas, estaba confiando en mi forma de manejarme, en mi forma de vivir, en vez de la palabra que Dios ya me había dado. Porque para este momento Dios ya me había dicho: Katia, tú te vas a dedicar a compartir mi palabra, Katia, tú te vas a dedicar solamente a servirme a mí y nada más. Entonces, en vez de dedicarme a eso todos los días, yo estaba yendo a dedicarme a otra cosa. Había confiado en mis propias fuerzas, que en mis propias fuerzas también estaba mal porque estaba muy cansada todo el tiempo. Em, comí, dice, araste impiedad, segasteis iniquidad
y comeréis fruto de mentira. La cosa aquí son 2 partes, es el mismo mensaje, pero son 2 partes. La primera habla de sembrar para vosotros en justicia y la segunda habla de lo que yo hice al equivocarme. Llegaba un momento en el que yo tenía que cambiar de dirección, redireccionarme en lo que yo estaba viviendo, porque ha sido fue una palabra que tuve que meditar, me la explicaron, pero ahorita quiero llegar a ese punto. La conclusión de esa, palabra, de ese mensaje que Dios me estaba transmitiendo a través de mis amigas, es que no solamente debía cambiar de profesión, también tenía que cambiarme de, casa, mudarme a otro lugar. Tenía que dejar de vivir en lo injusto y empezar a vivir en lo justo. Quizás este pasaje de Oseas 10 tenga muchas, o sea, es que es un pasaje tan general que aplica a muchos aspectos de la vida de muchas personas, pero en mi caso voy a hablar lo que habla para mí, lo que yo sabía que yo tenía que redireccionarme, que primero dejar de vivir en lo justo. ¿Qué es lo injusto? Y aquí atención, mamás solteras, porque pues yo soy mamá soltera, si no lo sabes. Yo soy mamá soltera. Y atención aquí, porque lo primero, yo tuve hijos con un inconverso fuera del matrimonio y eso a mí me trajo consecuencias. Si tú no eres cristiana como yo, pero aún así tuviste hijos con otra persona que tampoco conoce de Dios, fuera del matrimonio, eso también aplica para ti, porque son leyes. Dios se rige a través de sus mandamientos, a través de la forma en la que Él nos diseñó, y Él diseñó también el matrimonio. Todas las personas que tienen hijos fuera del matrimonio, hay consecuencias porque no estás teniendo hijos bajo legalidad, estás teniendo hijos bajo fornicación. Y eso trae maldición, no nada más para ti, para tu pareja, trae maldición para tus hijos y para todas tus demás generaciones. Y de eso voy a continuar hablando. Por ejemplo, esto de las maldiciones puede ser que tú tuviste hijos fuera del matrimonio. Una maldición que acarrea eso es que tu hija tenga hijos fuera del matrimonio, tus nietas tengan hijos fuera del matrimonio, y al fin y al cabo tú no sabes si esa persona puede quedarse contigo el resto de tu vida, pero también puede ser que no. Y esa misma maldición se le va a pasar a tu hija, se le va a pasar a tus nietas, a tus bisnietas y por consiguiente también del lado masculino, porque también lo puedes crear en tu hijo, de que si su papá fue un papá ausente, tu hijo puede ser también un papá ausente. En fin, eso es, digamos, un ejemplo de. A mí, gracias a Dios, pues no me habló específicamente de esto porque yo ya pedí perdón por eso, yo ya rendí cuentas a Dios por eso, le pedí que me limpiara, le pedí que limpiara a mi hija y a todas mis demás generaciones porque yo quiero acabar con ese círculo, yo quiero acabar con ese ciclo, porque esto que yo soy mamá soltera porque tuve hijos fuera del matrimonio es algo que yo repliqué, que viene de mi mamá también. Entonces, yo no iba a permitir que mi siguiente generación pasara eso. Cuando yo tuve convicción de pecado en este sentido, yo limpié, bueno, yo no limpié, yo oré por todas mis generaciones y estoy segura que la sangre que Cristo derramó en la cruz la lavó no nada más a mí, sino a mi hija, a todas mis demás generaciones. Pero en el aquí y ahora, en el momento actual, em, había consecuencias. Y había consecuencias, yo lo viví porque mi hija, en mi caso, mi hija no estaba hablando bien. Y no nada más es que, no es como que tartamudeara o que hablara, pues como bebé, sino que de plano ella empezó a hablar mucho más grande que un niño normal promedio, digamos, porque
desde bebé yo le decía: "Habla", y solamente me sonreía, ni siquiera lloraba ni nada, solamente me tiraba de a loca. Pero había algo que la estaba atando a no poder hablar, a no poder expresarse. En ese momento que yo estaba en esta intervención con mis amigas, mi economía no estaba bien, mi hogar no era mi hogar, y yo me estaba yendo a trabajar, dejando a mis hijos encargados. Otra vez, atención, mamás solteras. Tu responsabilidad como madre es educar a tus hijos, cuidarlos y los hijos son flechas, dice la palabra de Dios. Los hijos son flechas. Tu trabajo es educar esa flecha que vas a lanzar al mundo. Muchas veces oímos esa frase que dice que los hijos son prestados, que Dios nos prestó a los hijos nada más, pero es completamente cierto, porque cuando sean grandes te van a honrar a ti, sí, pero no van a vivir para ti. Si tú quieres que tu hijo, tu hija, esté completamente bien y esté completamente plena, su deber es trabajar y vivir para Dios. Y tu deber es enseñarle a trabajar y vivir para Dios y honrarlo en todo aspecto. Si ellos honran a Dios, por consiguiente te van a honrar a ti, pero no busques que te honren a ti y después honren a Dios, porque esa es una alineación equivocada. Entonces, si tú estás dejando a tus hijos a que los cuiden los abuelos, para empezar, los abuelos tienen que tener su propia vida y ya no están en esa alineación, no están en ese trabajo de cuidar nietos. Que te los cuide una guardería o que te los cuide cualquier otra persona de cuidado, como puede ser la tía, la vecina, quien, la persona que recoge a todos los niños de la escuela y los lleva otra vez. Todas estas personas son aparte a ti. Son, digamos que, por ejemplo, un niño está de 6 a 8 horas en la escuela. Ya está escuchando la maestra, las ideas de la maestra, las ideas que pone el gobierno en los libros de texto. Y si aparte tú lo dejas con los abuelos, en la guardería, con otra persona de cuidado, van a ser las ideas de todas esas personas y todas las ideas de esas personas se le meten a tu hijo. Y no nada más sus ideas, sino todos sus hábitos, todas sus acciones. Si ven a alguien fumar, tu hijo va a ser un posible fumador en el futuro. Si ven a alguien que está diciendo groserías, tu hijo va a estar diciendo groserías. Eso por hablar de cosas muy pequeñas. Otro ejemplo pequeño, que si alguien de esas personas tiende a comer mucha comida chatarra, pues tu hijo también lo va a repetir. Y esto, repito, hablando de lo pequeño. Hablemos de lo fuerte. Hablemos de inmoralidad sexual, hablemos de que está expuesto a pornografía, hablemos que está expuesto a que él sea abusado. Hablemos de ese tipo de cosas en las que no hay que confiarnos. No porque está en casa del abuelo, entonces ya tiene un ambiente tranquilo y sano. No, y al menos en México el índice es altísimo de abuso en menores de edad. Entonces, yo al irme a trabajar estaba exponiendo a mis hijos, a lo mejor no en el caso extremo, no en el caso complicado y difícil, pero sí en el caso pequeño, en el caso de que yo no estoy vigilando lo que está escuchando, yo no estoy vigilando lo que estaba viendo, yo no estaba vigilando los hábitos que él estaba replicando, los hábitos que él estaba mirando y que podía estar imitando. Ahora, eso es lo injusto. ¿Qué es lo justo? Que Dios, en su infinita misericordia, por amor a mí, no nada más me dio convicción de pecado, hice una oración de salvación y una oración de arrepentimiento de Dios, yo te recibo como mi padre y ahora soy tu hija y ya soy apartada, no, sino que Él lo lleva todo más allá. Él, aparte de limpiar mi corazón, aparte de estarme enseñando todos los días a renovar mi pensamiento, a pensar bien, a descudriñar mi corazón y sacar toda la porquería y empezar a meter cosas buenas.
cosas que a él le agradan. No quería que todo eso se quedara en un momento, eh, de oración, en un tiempo, en una fecha que esto pasó, sino que quería reflejarlo en lo físico. Quería restaurarme en todo sentido. Mis amigas me dieron una buena intervención, una buena sacudida. Me dieron muchas palabras que ahorita, la verdad, a esta altura, ya muchas ya las olvidé. Hay muchas que sí recuerdo, pero recuerdo el mensaje. Había que cambiar, había que pasar de lo injusto a lo justo, había que alinearme a los principios de Dios. Y así empecé a caminar. Yo me acuerdo que me dispuse, yo decía, ¿saben qué? Es que no tengo dinero para mudarme, no tengo dinero para comprar todas las cosas que necesito, ni nada que ver con eso. Y me dijeron, vamos a hacer un presupuesto. Hicimos un presupuesto. Luego también me dijeron, vas a pedirle perdón a tu hija, porque si bien ya le pediste perdón a Dios por lo que hiciste, por haber, eh, pues, tenido, relaciones sexuales fuera del matrimonio, tenido hijos fuera del matrimonio, ahora te falta, pedirle perdón a ellos también. Entonces, yo fui, les pedí perdón, lloramos, nos abrazamos, como, em, checks, checklist a las cosas que estaban en lo injusto y pasarlas a lo justo. Y la historia de mi casa, la historia de mis muebles ha sido sobrenatural, pero eso es contenido para otro episodio, porque si no me voy a terminar desviando mucho del tema del anillo. La cosa es que yo ya estaba muy enfocada en darle un giro a mi vida, en caminar por obediencia, en alinearme a lo que Dios me estaba mandando en su palabra. Pero en ese caminar yo me vi con dudas. Así como estaba viendo milagros, así como estaba viendo respuestas y oraciones contestadas, yo también me estaba sintiendo, wow, no voy a dar el ancho para esto. Estaba dudando de mí y no nada más dudando de mí, sino que lo que Dios podía hacer por mí. Estaba también dudando de esa provisión y ese cobijo y esa protección que solamente Dios nos da. Yo creo que eso también a Dios le ofende, que no confiemos en Él, que no creamos y estemos no tengamos bien adherido el amor que tiene por nosotros. Y más cuando le estamos obedeciendo o estamos dispuestas a obedecer, porque si estamos dispuestas a obedecer, Él es el que provee, Él es el que nos respalda. Pero yo empecé a dudar de, pues, de mí, en dudar del amor que tiene por mí. Y yo veía a mis amigas, porque mis amigas son mayores que yo, y eso lo recomiendo mucho, ten amigas más grandes que tú. Te van a guiar mucho por cosas que a la mejor tú sientes ahorita en esta edad que, eh, no hay salida o que te están ahogando. Bueno, unas mujeres más grandes te van a decir: "Oye, tranquila, yo ya pasé por eso". Pero también son mujeres casadas. Entonces, mis amigas, pues, yo creo que se mudaron muchas veces en su vida. De hecho, bueno, no, sí se mudaron muchas veces en su vida. Pero ellos me decían así como de: "Sí, ya está el lugar, ahora págale, ahora vamos a comprar esto, ahora hay que buscar lo otro, hazlo para tal fecha". Y yo estaba de: "¿Cómo le hago? No voy a poder, se viene la fecha y yo no estoy lista". Y muchas veces yo les reclamé, llegó un momento en el que yo les reclamé, es que como tú estás casada, es muy fácil para ti decirlo, porque hay alguien que te está respaldando, tú no te tienes que preocupar por eso. Creo que sí las lastimé porque después me dijeron, ¿te acuerdas que me dijiste? Y yo, sí. Y porque en mi discurso, mental, no nada más se los dije a ella, sino era algo que yo me decía a mí todo el tiempo.
que no tengo esposo, que no podía hacer estas cosas porque no hay alguien que viera por mí, no había alguien, que si yo me mudaba y llegaba un ladrón, ¿quién me iba a cuidar? Que si había algo que reparar en la casa, yo iba a tener que aprender a hacerlo porque entonces nadie iba a venir a ayudarme, cosas así. Y entonces yo pensaba, bueno, si tuviera un esposo, esto sería más fácil. Si tuviera un esposo, no dudaría tanto en hacer las cosas o lo haría más a la ligera, porque entonces el responsable es alguien más, no yo. Pero al mismo tiempo que yo tenía estos pensamientos, yo les llamo pensamientos intrusos, porque son muy aparte de lo que Dios nos dice en su palabra. Pensamientos buenos, pensar bien, es pensar Biblia. Todo lo que va fuera de lo que es pensar Biblia son pensamientos intrusos. Y la mayoría de veces esos pensamientos sí vienen de Satanás, pero también vienen de nuestra propia naturaleza caída, de nuestra propia carne. Del decir, yo en mis fuerzas no lo puedo hacer, pero entonces yo vengo y leo la Biblia y leo que Dios todo lo puede hacer. Y aunque quizás sí tuve un pensamiento intruso, pero lo reprendo o lo cambio por este pensamiento que yo estoy leyendo en la palabra de Dios. Y entonces así pasaba con este pensamiento de que si yo no tengo esposo, entonces no puedo hacer nada, porque me venían pensamientos que yo creo que el Espíritu Santo ponía en mí, completamente lo aseguro, porque yo no hubiese pensado quizás eso. Y lo que el Espíritu Santo me recordaba en esos momentos es la palabra que me dio en Isaías 54. Isaías 54 es, creo que es el pasaje más bonito que me gusta más de toda la Biblia. O sea, creo que cuando Isaías se sentó a escribir esto, Dios lo estaba, Dios se lo estaba dictando con dedicatoria para mí. Y si tú eres una soltera, seas mamá soltera o seas una soltera que no tiene novio ni hijos ni nada, esto léelo, es para ti. Obviamente, Dios se lo dice a Israel, pero Dios está hablando de Israel como si fuera una mujer. Esto es en Isaías. Isaías es el Antiguo Testamento, pero más adelante en el Nuevo Testamento Dios dice que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. O sea que hay en Dios este corazón de matrimonio, este corazón de esposos, porque Él lo diseñó así. Y a nosotras como mujeres, a nosotras como, pues sí, como mujeres, como iglesia, nos ve como sus esposas. Y el versículo que se me venía a la mente cuando yo tenía este pensamiento de si no tengo esposo, no voy a hacerlo, es el versículo 5 de Isaías 54, que dice, porque tu marido es hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Esto es maravilloso. Entonces yo pensaba, es que no tengo marido, pero el Espíritu Santo me decía, sí, si tienes marido. Acuérdate que Isaías 54 te dice que tu marido es tu hacedor. Y yo luego, ay, sí, es cierto, mi marido es mi hacedor. Les voy a leer otro versículo que me encanta muchísimo. Dice, con justicia serás adornada. Dice versículo 14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Y otro versículo que yo también pensaba en algún momento que todo lo que yo estaba haciendo no iba a pasar y que yo me iba a avergonzar y qué penas y después no pasa. Bueno, versículo 4 dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu vejez no tendrás más memoria. Ay, la vergüenza de mi juventud. Es precioso en todo sentido este capítulo, o sea, yo lo leo y ¡ay! Me encanta. Llegó un momento en el que yo dije, ok, sí, deja, Cándida, de pensar que si no tienes esposo, no van a hacer las cosas. O sea, como que yo al mismo tiempo iba redireccionando mi pensamiento a decir, si Dios
es mi esposo, yo le voy a creer. Si Dios es mi esposo, qué bueno, porque hombres fallan, bueno, hombres y mujeres fallan, pero Dios es bueno, Dios nunca me va a fallar, Dios nunca me va a quedar mal. Qué triste ha sido pensar en todas las veces que me han roto el corazón, hombres, mujeres, bueno, hombres, en exnovios, amigas, me han roto el corazón, me han quedado mal y que yo entregué mi corazón y que yo decidí amar. Pero pensar en poder entregarle a Dios mi corazón, yo sé que nunca voy a salir herida de eso. Yo sé que no voy a necesitar terapia después porque Dios es bueno conmigo, Dios es misericordioso, Dios siempre cumple sus promesas. Y si Él está diciendo que Él es mi esposo, yo le voy a creer. Entonces empecé a orar sobre eso, empecé a decirle: "Dios, okey, yo tal vez dudo, pero muéstrame que tú eres mi esposo". Empecé a orar sobre esto, y llegó un momento en el que yo oraba y oraba y oraba: "Dios es mi esposo, Dios, muéstrate como mi esposo", que yo dije: "Ojalá tuviera un anillo para que cuando me entrara la duda de que Dios va a hacer algo por mí, sí o no, yo tengo el anillo y entonces yo me recuerdo, yo lo veo y yo me recuerdo que Dios, me está sosteniendo, que Dios a lo mejor no sé cómo me va a proveer, pero me va a proveer, que si yo estoy obedeciendo y yo estoy confiando, Él me va a respaldar". Yo quería tener un anillo que me recordara: "Oye, tú eres la esposa de Dios, o sea, tú no tienes que estar pensando en lo que no tienes. Tú lo tienes todo porque eres la esposa". Y dije: "Ojalá tuviera un anillo, que ojalá tuviera dinero para comprarme ese anillo". Que yo diga: "Ah, es el anillo que Dios me dio, es el anillo que me recuerda que Él es mi esposo", etcétera. Y yo sentí llegó un día en el que yo estaba con este discurso, porque esto de ojalá tuviera dinero, lo pensé muchas veces, hasta que un día yo sentí que Dios me dijo: "Sí tienes dinero". Y es que sí tenía dinero, o sea, no era la gran cantidad, tampoco, pero no era una cantidad tampoco pequeña. Sabía que si quería un anillo, pues me faltaba mucho, mucho, mucho dinero, porque yo pensaba, pues, un anillo de diamante, un anillo de esmeralda, un anillo de una piedra bonita, preciosa, cosas así, ¿no? Pero, pues, yo no tenía el dinero para eso. Sí tenía dinero, pero no para el anillo que yo tenía en mente. Pero Dios me dijo: "Sí tienes dinero". Y yo: "Okey, puedo usar el dinero que tengo porque quiero un anillo y porque necesito el anillo", porque yo en ese momento estaba como que a semanas de tomar la decisión de a semanas o a días, no recuerdo bien, de tomar la decisión de, renunciar al trabajo y por ende también, mudarme. Y entonces a mí me urgía sentirme segura. Entonces, les compartí a mis amigas que quería comprar un anillo. Y yo pensé que iban a decir: "Sí, Katia, súper chido, qué bueno", y así. Y no. Lo tomaron, pues, al principio lo tomaron mal, luego me advirtieron y luego entendí por qué lo estaban haciendo así. Pero me dijeron hablaron un poco conmigo, en ese momento fue por teléfono, y me dijeron: "Está bien, mañana vamos a comprarlo". Y al mismo tiempo que se está cocinando esta historia, hay otro detalle que no voy a decir ahorita, sino para la parte 3 de esta historia, que creo que es muy importante mencionar también. Pero, pues, bueno, nos preparamos, nos fuimos a un centro comercial, decides a buscar el anillo que Dios tenía para mí. Cuando llegamos al centro comercial, todas mis amigas iban con Biblia y yo no llevaba Biblia. O sí llevaba, no, creo que no llevaba. El chiste es que lo primero que me dijeron fue:
estuvimos orando por ti, Katia, y Dios nos dio respuesta en un versículo. Y me dijeron, Dios te habla en Mateo 9:4. Ay, y la palabra de Dios en Mateo dice así: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Asu. Decir que Dios, oír que Dios dijera que yo estaba pensando algo mal, me estaba confrontando. Porque sí, efectivamente yo estaba pensando mal y estaba pensando mal de muchas, muchas, muchas maneras. Pero, pero Jesús es como, ¿por qué estás pensando mal? O sea, ¿qué te lleva a pensar eso? ¿Por qué no puedes pensar bien? Me dijeron, no nada más eso, me dijeron otras cosas de mujer casada, porque lo que yo estaba haciendo, el voto que yo estaba queriendo hacer, era de, Dios, yo te acepto como mi esposo y al mismo tiempo yo me estaba comprometiendo como su esposa. O sea, es algo, no nada más es un anillo que el día que yo tenga dudas me va a reconfortar. No, es algo que va más allá. Es algo que es un esposo, no nada más cae en los roles, no nada más cae en el sustento, cae en muchas cosas muy profundas y me hicieron darme cuenta de la magnitud del matrimonio. Y me di cuenta que, guau, o sea, es algo fuerte y es algo que a lo mejor, pues, yo creo que todavía no estoy preparada para eso. No. Y menos porque es algo que quiero hacer bien. Entonces, pues sí, ya estoy teniendo una experiencia previa de eso. Me empecé a acobardar. Me dijeron: "No porque tengas un anillo, quiere decir que entonces ya todo va a estar bien". No, el anillo es algo, pero como mujeres casadas te lo decimos, el anillo no te va a privar a ti de ver a otros hombres con intenciones, de como, pues, como una mujer, de ese chico está guapo, míralo. O sea, al incluso dice la Biblia que con la mirada podemos llegar a adulterar. Y yo, uy, no voy a poder ver a nadie así de que, ay, me gusta, o sea, no puedes, porque entonces ya vas a estar actuando como por adulterio, no vas a estar actuando como una esposa. Y es que es diferente tener un esposo físico, un esposo humano, a tener un esposo o a decir que Dios es tu esposo. Es algo que es en dimensión súper diferente, es brutal el abismo que hay entre una cosa y otra, pero los principios son los mismos, la idea es la misma y yo creo que aún así, aunque sea algo muy, muy grande de diferencia, al fin y al cabo es lo mismo. Mm, porque si honras a tu esposo, estás honrando a Dios. Si honras a Dios, vas a honrar a tu esposo. No hay diferencia en eso. Pero era, guau, yo le estoy haciendo un voto al creador de los animales, al creador de los volcanes, al creador del océano, de los monstruos marinos. Yo le estoy haciendo un voto al creador del universo y las galaxias y las estrellas. O sea, porque muchas veces pensamos en la creación y pensamos en plantitas, en un perrito, o al menos yo es lo que me imagino cuando pienso, la creación, pajaritos, cosas así, pero la complejidad del universo, la complejidad de cómo funciona nuestro cuerpo, de que está perfectamente estructurado, de cómo el caballito de mar varón puede tener a los bebés en su vientre después de que la mamá ya los gestó una parte en su vientre. Es como,
¿Qué es eso? Solamente Dios tiene esa sabiduría para hacer ese tipo de cosas. A ese, a ese marido me estaba yo ligando en un voto, estaba yo ligando mi alma. Yo me empecé a acobardar de la decisión que yo estaba tomando. Y Dios, sabiendo escudriñar todos mis pensamientos, que yo no le puedo esconder nada, que si Él sabe que estoy pensando bien cuando estoy pensando bien, pero también sabe cuando estoy pensando mal, pues obviamente supo lo que estaba yo pensando. Y me dieron palabra para eso en Apocalipsis 21:8. Y dice así, pero los cobardes ay, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que veamos, quiero que veamos tantito el orden de estos factores. Porque antes de homicidas, antes de fornicarios, antes de idólatras, están los cobardes e incrédulos. Yo, la señorita redireccionándome, estaba siendo cobarde y estaba siendo incrédula en ese momento. Y los cobardes e incrédulos son los primeros que se menciona que van a tener su parte en el infierno. Eso me confrontó muchísimo. Y al mismo tiempo que Dios está diciendo, sé lo que piensas, sé que te estás acobardando. Katia, aún así de que te estás acobardando, vas a decidir tener tu parte en el lago que arde, porque en ese momento yo decía, ¿saben qué? Estaba yo pensando, ¿saben qué? Me arrepiento, vámonos a la casa, ya no quiero comprar nada. Y yo estaba así como ¿de verdad? ¿Vas a pasar tu eternidad en el infierno a hacerme un voto? Yo, o sea, Dios no me estaba diciendo, Katia, hazme un voto. En ningún momento Dios me dijo, Katia, necesito que me aceptes porque en la Biblia dice que yo soy tu marido, ahora tú dime que sí. No, o sea, eso fue algo que salió de mí. Eso fue algo que si Dios dice, Él es mi marido, yo quiero decirle sí. Yo quiero decir sí, yo también soy tu esposa. Pues algo que salió de mí, o sea, él no me estaba orillando ni presionando a nada, pero él con este versículo, porque sabe tratarme, me estaba diciendo, deja a un lado la cobardía y mejor sé valiente. Me estaba diciendo, deja a un lado esa incredulidad y mejor cree. Me estaba diciendo, sé valiente, esfuérzate, esto requiere valentía, pero esto lo vale. Hay algo más y lo vale. Necesitas darte cuenta que si bien tiene su parte de responsabilidad, si bien tiene su parte de compromiso y que es un voto que es algo que no se puede romper, al mismo tiempo tiene su regalo y tiene su belleza y tiene sus pros y tiene toda esa maravilla de decir, el Dios que hizo el universo es el Dios que a mí me va a respaldar, es el Dios que a mí me cuida. Ay, quiero llorar. Es algo muy hermoso. Ay, quiero llorar, no puede ser. No me estaba esperando esto. Gracias. Y en ese momento tuve tantas emociones ese día. Ay, qué bárbara. Que yo decidí dejar de ser cobarde e incrédula y decidí seguir adelante con mi voto. Yo veía la magnitud de la decisión
que yo estaba haciéndole a Dios, porque yo ya he leído gran parte de la Biblia. O sea, ahora sí que empecé desde Génesis y ahorita estoy leyendo, entre Salmos y Lucas, porque Salmos es muy bonito, pero son poemas, y a mí me encanta leer historia. Entonces dije: "Bueno, al mismo tiempo que voy a la par de Salmos, pues voy a ir a la par de Lucas y así me la disfruto". Y yo ya había leído el libro de Números. Y en el capítulo 30 de Números habla de cómo, podemos hacer voto, tanto hombres como mujeres. Y para los hombres es algo son 2 versículos que Dios ocupa para los hombres. El hombre que decida hacer un voto está ligando su alma y está comprometiendo su alma, y su palabra va a permanecer y va a ser firme, y si no cumple ese voto, está pecando contra Dios. Y el resto de los versículos, no me acuerdo cuántos versículos son, si son 20 y algo, algo así. El resto de los versículos habla de los votos de las mujeres. Y los votos de la mujer desde que está soltera en su casa, en la casa de su padre, desde la mujer que está, que ya se casó y que vive ahora en casa de su esposo, la mujer, divorciada, viuda, perdón, sí, dice ahí específicamente viuda o repudiada. En todos esos casos, las mujeres que están bajo autoridad y bajo el respaldo de un hombre, el hombre puede decidir si, aprobar ese voto o negarlo, anularlo. Y en el caso de las mujeres solas, como lo estoy yo, que no tengo ni padre ni esposo que me estén cobijando, mi voto es es firme. Y si yo no cumplo con mi voto, yo estoy pecando contra Dios. Es algo muy fuerte. Y a pesar de que yo estaba viendo la magnitud de la decisión que yo estaba tomando, aún así dije: "Sí, sí, va a haber días en los que sienta, en los que a lo mejor no la haga bien como esposa, va a haber días en los que me equivoque, y va a haber días en los que me sienta completa y absolutamente enamorada de mi esposo, pero quiero esforzarme, quiero que el día que a lo mejor no la haga bien, tenga la oportunidad de hacerlo mejor al día siguiente, porque dice Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana. Que si yo un día me equivoco, yo puedo ir con Él y que Él me va a perdonar de todo. No quiero acobardarme con esto y acabar en el infierno por esto, por decir, guau, se me ocurrió la idea de comprarme un anillo y luego me arrepentí y nada más por arrepentirme acabé en el lago de fuego. No quiero eso. Dije, si Dios dice en su palabra y Él está dispuesto a amarme de esa manera, porque ya lo estuvo en la cruz y lo está todos los días, dándome vida, Él me ama. De veras que no tenía intenciones de llorar. Dándome energía, haciendo que mi cuerpo funcione, manteniendo mi familia bien para mí todos los días. Con todas esas pequeñas cosas, Dios me está mostrando que Él me ama. Como por qué yo no voy a decir: "Sí, yo también te amo. Yo también voy a dedicar mi vida para ti, así como tú diste tu vida por mí y sigues mostrándome todos los días que me amas, así yo también quiero vivir para ti". Eso. Y en ese momento yo sentí en mi corazón: "Guau, necesito hacer
una oración de perdón de pecados. Tenía yo convicción de pecado, o sea, Jesús ya me estaba diciendo: "Oye, Katy, estás pensando súper mal". Y yo tenía que arrepentirme de eso. Había otras cosas que también tenía que arrepentirme. Y decidí decir: "Señor, a pesar de esto, a pesar de que sé que esto no es algo, pequeño, a pesar de que no es solamente ponerme un accesorio y ya, que se ve muy bonito, pero esto tiene un significado grande y profundo. A pesar de todo esto, yo te digo sí. A pesar de todo esto, yo quiero hacerlo y yo quiero ser tu esposa y yo quiero comportarme y vivir siempre como tu esposa". Y dije: "Sí, yo te digo que sí". Ay, no, o sea, fue un momento, estaba yo con mis amigas, fue un momento, todas llorando, muy conmovedor. Y también en mi oración incluí: "Señor, llévame a encontrar el anillo que tienes para mí". Y antes de levantarnos, estábamos sentadas en una mesa. Antes de levantarnos, una de mis amigas, Dios le habla, o sea, de una manera impresionante. O sea, a mí me ha costado mucho descifrar cuando Dios me habla. Hay momentos que yo siento muy claro, como esa vez que Dios me dijo: "Pues sí tienes dinero". Lo oigo muy claro. Sé que no son pensamientos que salgan de mí, es el Espíritu Santo hablando. Pero en ella, guau, o sea, tiene ese don súper desarrollado. A mí luego Dios me habla en la Escritura y a mí me cuesta un poco más interpretarlo para mi vida. O sea, si yo leo la historia de Jacob y Lea, que en ese, Jacob y Labán en ese momento, pues yo entiendo que es la historia de Jacob y Labán y que Dios le habló y que estuvo chido. Eso lo entiendo muy bien. Pero cuando Dios me habla a través de una historia, o sea, el mensaje de descifrar es muy frustrante y me tardo mucho para mí. Pero en esta amiga, Dios le habla de una manera extraordinaria, increíble. Sí tiene el don todavía más desarrollado que yo. Y Dios me habló a través de ella. Una palabra que sí quiero compartir, porque ahorita me viene mucho a la cabeza el episodio de que Dios me habla de mi futuro esposo. No me acuerdo qué número es. Si ya lo has visto, o sea sí, pero no. Creo que hay mucho que desear de ese episodio y Dios me mandó a grabarlo. Yo no sé por qué. Dios estaba muy insistente conmigo en grabar ese episodio. Yo lo quería mantener guardada para mí. Pero fuese cierto lo de ese episodio o fuese falso, que yo nada más lo interpreté por mis emociones y por mis ideas, em, aún así yo creo que ese episodio tiene una gran enseñanza que más adelante voy a descubrir. Pero esto sí es palabra de Dios y en esto no hay error. Y la palabra que ella me dijo: "Dios me está hablando algo de ti, de tu futuro esposo". Agarró la Biblia, la abrió, la buscó y me dijo: "Está en Proverbios 31 y es el versículo 23 y dice así: Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra". Entonces, con esto Dios me está diciendo: "Tu marido es alguien, primero, que tiene alguien para mí en algún lugar de un gran país. Segundo, que es alguien de autoridad y es alguien que se admira". Y me dijeron: "Dios lo está preparando para dártelo en el momento que él decida que se encuentre". Y yo así de estaba de: "Ay, Dios mío". O sea, después de la oración que yo hice, yo ya no estaba pensando en la
opción o en la posibilidad de tener un esposo físico. O sea, para mí era, Dios es mi esposo y ahí muere, ¿no? Ahí se acabó. Pero después de esta palabra es como expectativa. Pero bueno, eso lo averiguaremos después. Y o sea, lo voy a compartir por acá, obviamente. Después de esa palabra de Proverbios 31, nos decidimos emprender la búsqueda del anillo. Y fue algo sobrenatural en muchos sentidos. Fuimos a 3 tiendas. La primera, súper, súper cara. Si yo había salido de la casa con la idea de, pues, a lo mejor, la primera idea de un anillo que yo quería era de un anillo de esmeralda o de zafiros. Más que nada me inclino más a lo de esmeralda. Me encanta el verde. Pero, pues, de zafiros no me molesta. Y más que en Isaías 54 habla de zafiros. Pero el precio elevadísimo, yo sabía que para un anillo así de esmeralda real, pues, no me iba a alcanzar. Preciosos los anillos, y ahí oí la voz de Dios que me decía: "¿Quieres unos aretes?". Y yo: "Sí, quiero unos aretes". Pero, pues, decía yo: "Pues, primero el anillo, o sea, primero el anillo, porque vengo al anillo, no vengo por aretes". Fuimos a esa tienda, o sea, todo muy elevado, decíamos: "No, aquí no es, vámonos". Fuimos a otra tienda y era un puestito, pero traía tenía una carga ese lugar, una carga espiritual, pues, de cosas, ¿no? Del enemigo, cosas así, porque las piedras, los artículos que estaban vendiendo eran, tenían calaveras, tenían, muchas ondas y símbolos de New Age. Entonces dijimos: "Aquí no es, definitivamente". Nos fuimos y fuimos a otro lugar. Y en esa tienda, las 3 pensamos: "¿Y si entramos aquí?". Pero nadie se atrevía a preguntarlo, o sea, solo que pasamos, no me acuerdo quién dijo: "Vamos a entrar acá". Y alguien más dijo, sí, yo también ya había pensado en decirles que entrábamos acá, pero yo también ya había pensado en eso, nada más que no dije nada. Entonces entramos ahí y mi amiga está que tiene esa revelación de Dios muy fuerte. Me dice: "¿Sabes qué? Siento que aquí es el lugar. Siento, no sé, siento caliente, siento emoción, no sé". Y entonces tenían 2 exhibidores de anillos. Uno de los exhibidores era con anillos, dorados, y el otro exhibidor tenía anillos plateados. Y ellas me decían: "Bueno, ¿cómo qué estás buscando?". Y yo decía: "Pues, la verdad no tengo idea. Yo lo único que tengo pensado es un anillo que es fuera de acero inoxidable para que cuando lave o algo así, pues, no se despinte, no se haga feo, tampoco me deje marcada la mano ni nada". Y de ahí en fuera, la forma que sea, o las piedras que sea, o sea, yo no tengo idea. Yo solo sé que el anillo que Dios tiene para mí va a ser, Él nos lo va a enseñar. De alguna manera Él nos lo va a enseñar. Y estábamos viendo que en los exhibidores habían anillos ajustables y nosotras pensábamos, no, el anillo que Dios tiene para mí no es ajustable, es un anillo cerrado y es un anillo que va a abonar y va a encajar perfectamente en mi dedo. Y así fue, estuvimos buscando anillos, como que unos me apretaban, unos muy bonitos, pero me apretaban. Unos muy bonitos, pero eran grandes. Unos muy bonitos, pero eran ajustables. Y yo estaba en la sección de los dorados, porque me gustan mucho los accesorios dorados, pero sé que me va más el plata. Entonces, fue mi otra amiga a checar los plateados y me dijo: "Katia, acá hay uno muy bonito para ti, chécalo". Y me lo puse y me amoldó completamente bien. Lo voy a mostrar si estás en Spotify, es video podcast, entonces también lo puedes ver.
no me lo quiero quitar, no me lo he quitado, no me lo quito ni para dormir, ni para bañarme, ni para lavar los trastes, para nada me lo quito. Entonces, no me lo quiero quitar ahorita. Entonces, es completamente cerrado. Tiene una piedra pequeña, pero muy bonita. Y yo creo que hace bastante contraste, o sea, resalta muy bien con mi piel. Es el anillo. Y había anillos con piedras un poquito más grandes, pero ya sentíamos que era un poco llamativo. Y a mí no me gusta llamar la atención en ese sentido. Yo no quiero ir caminando por la calle, por la vida y que me quieran asaltar. Entonces dije, no, tiene que ser un anillo discreto, un anillo bonito. Yo no sabía, pero pues es, es, es un anillo de compromiso, o sea, tiene ese aspecto de anillo de compromiso. Este es el anillo que Dios quiso ponerme en mi mano. Y cuando estábamos felices, o sea, estábamos emocionadas de haber encontrado el anillo. Y yo les dije a mis amigas, ¿saben qué? Les quiero comprar algo. Eh, yo sentí de parte de Dios, oye, cómprales algo. Y yo, ok, les voy a decir. Entonces les dije, les quiero comprar algo, así que busquen lo que quieran y yo se los compro. Un collar, unos aretes, una pulsera, lo que ustedes quieran, yo se los compro. Había de todo en esa tienda, entonces ellas simplemente una agarró una pulsera y la otra agarró unas pinzas para el cabello muy bonitas. Y ahí vuelvo a escuchar que me dice, oye, Katia, ¿no quieres unos aretes? Y yo, sí, sí quiero unos aretes. Y me dijo, pues búscalos. Y estuve buscando muchos accesorios muy grandes, muchos accesorios que yo sentía que no van con mi estilo. Y mi amiga que encontró el arete, encontró los aretes. Los voy a, los voy a acercar. Son plateados, tienen brillitos también. Y yo creo que hacen muy buen juego con el anillo. Y es que Dios sabe que a mí me va mejor el plata y me puso el plata. Y es que qué marido te dice, oye, con esto te queda mejor, esto es para ti. O sea, bueno, sí hay, pero no es tan común. Y bueno, así salió la idea de los aretes, el anillo. Les compré a mis amigas sus cosas, sus recuerdos, que ya después saliendo del centro comercial, antes de salir del centro comercial, hice una oración diciéndole a Dios, sí, acepto, gracias por todo, gracias por la búsqueda del anillo, gracias por darnos este tiempo juntas. Y mis amigas también hicieron una oración y ellas decían, es que nos sentimos como si fuéramos tus damas de honor. Y, o sea, la comparación fue muy bonita. Luego Dios me recordó y estaba yo ya en casa lavando los trastes y le dije, qué padre Dios que estaba orando. Y yo le dije, qué padre Dios de que ellas se hayan llevado un recuerdo también de este día. Y yo sentí que él me dijo, es su recuerdo de nuestra boda. Entonces, cada vez yo les mandé mensaje, oiga, Dios me dijo que es su recuerdo de bodas. Y es muy precioso porque cada vez que ellas se pongan su pulsera, se pongan las pinzas para el cabello, ellas van a recordar eso que vivimos ese día, que es un recuerdo de bodas. Entonces, ay no, nos fuimos tan llenas, tan ricas espiritualmente de todo lo que estábamos compartiendo. Y fue un día lleno de emociones para mí. Yo al principio me sentí como, un día más voy a ir a comprar algo. Luego me sentí confrontada, me sentí con esa convicción de pecado, me sentí luego dudosa, me sentí cobarde, me acobardé, pero luego me sentí tan agradecida, me sentí tan amada, me sentí tan feliz y me sentí fabulosa por varios días. Luego de esos días, cuando acabó esta sorpresa de lo que Dios había hecho conmigo, o sea, no es que acabara, sino que me acuerdo del pueblo de Israel, que Dios les hacía un milagro y al poco tiempo ya se estaban quejando porque querían otra cosa. Bueno, eso me pasó a mí.
pero toda la felicidad que yo estaba sintiendo, toda la seguridad y el amor que yo estaba sintiendo, todo eso se vino abajo por un error mío. Pero ese es tema para la parte 3 de pues, que ya se volvió una serie de qué me pasó trabajando en el mundo. Y esa parte 3 estará muy pronto en nuestro podcast, así que espérala. Si te gustó esta historia, compártelo con todas tus amigas solteras. Espero que te haya edificado mucho. No tengo más por decir. Nos vemos en el siguiente episodio de Redireccionando en Podcast.